Cualquiera puede decir, Abraham, ¿dónde vivía, verdad? La Biblia menciona que Ur vivía en Ur de los caldeos. Al día de hoy, esa ciudad se podría decir que está al límite entre Irán, Irak y el Golfo Pérsico, ¿verdad? Entonces, Abraham vivía allí. ¿Era judío Abraham? No, ¿verdad? Abraham no era judío, porque los judíos vienen de la descendencia de Abraham. Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, y de Judá vienen los judíos, porque de Judá vino Jesús. Así que usted debe ir más o menos anotando cuál es la descendencia, por qué Dios escogió al pueblo judío, ¿verdad? ¿Será que los judíos son más que nosotros? Nos preguntamos. Los judíos son iguales, en un sentido que no tienen más inteligencia, claro, ¿verdad? Después de la bendición de Dios, los judíos ahora son súper bendecidos. Cada judío al día de hoy vive con $45,000, el más pobre, por año, ¿verdad? $45,000. Eso significa que ni a Estados Unidos no le llega. De 50 hombres en el mundo que son archimillonarios, los judíos son 10 personajes multimillonarios. O sea, de 50 en todo el mundo, 10 judíos nos dominan, ¿verdad? Entre ellos están los Rothschild, de la línea de los Illuminati, ¿verdad? Ustedes ya saben esa historia, ¿verdad? Él es de sangre judía. Y Dios, pero el linaje de toda esta gente viene por este hombre que en medio de Ur de los caldeos, donde había un paganismo tremendo, este hombre se cuidaba. Por eso Jehová le fue a hablar allí donde estaba. Entonces, volvemos a preguntar, ¿era judío Abraham? Quiero que me contesten, porque esta es una enseñanza, esta no es un mensaje. Así que en un mensaje yo puedo contestarme solo, ¿verdad? Pero esta noche es una enseñanza, así que usted me va a contestar. ¿Era judío Abraham? No. No, Abraham no era judío, ¿verdad? Los judíos vinieron hasta sus nietos. Hasta entonces vinieron los judíos. Pero sí, yo no sé cuántos han visto, ¿verdad? Que Abraham, como muchos nos pasa, ¿verdad? O los hermanos que antes eran de la religión tradicional, ¿verdad? Su papá o su mamá era católico. Y esa llavecita, aunque usted sintiera un gozo en su corazón de ir a una iglesia evangélica, no iba, ¿verdad? No iba porque su mamá le iba a decir, ya vas con esos comelones de tortilla, ya vas con esos, ¿cómo le dicen ellos? Los tienen un montón de apodos, ¿verdad? Los pidediezmos, los que dicen que los tienen engañados, en fin, los tienen un montón de sobrenombres. Pero ¿sabe por qué? Porque esa es la distracción que usa Satanás, ¿verdad? Tal vez puede ser que en las iglesias evangélicas se pidan diezmos, es cierto, y hay unas que ahí sí que se sobrepasan, ¿verdad? Otras que no dan nada y otras que se sobrepasan, ¿verdad? Tal vez los hermanitos andan hasta descalzos. Por ejemplo, en Guatemala, ahorita hay terminándose está una maratón que se llama de Canal 27. Yo no sé cuánto la conocen, pero toda la gente del oriente, bueno, de allá por donde son hermano Jonathan, hermana Flor, de allí desde Guatemala, de la capital, todo pegado a México, todos esos hermanitos van a donar carros, van a donar yo cuando estaba en Guatemala, le cuento esto, no es que me salga de aquí, ¿verdad? Pero le estoy diciendo que es una parte de eso. Quería comprar mi pulsera de oro o una cadena de oro. Dije, yo voy a ir al bazar de Canal 27 porque es de cristiano. Y dije, yo tal vez me la dan más barata. Cuando fui a ver, hermanos, la esclava que pregunté en la tienda normal, 3,000. Y cuando voy ahí al bazar de Canal 27, 5,000. Y regaladas se la habían dado a Canal 27. Dije yo, no hombre, aquí
reciben gallinas, o sea, gente que ha desprestigiado lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio realmente no es comida ni bebida para nadie. Pero hay gente que ha torcido el camino, que no se conforma con lo que Dios le da, sino que mete un montón de cosas para atemorizar a la gente que es humilde. Y por eso ahí dicen muchos, le comienzan a lavar el coco, ¿verdad? Pero no me quiero salir esta noche porque quiero hablar de Abraham, de la persona que estaba en medio de la idolatría, pero que supo escuchar la voz de Dios. Y una de las cosas primeras que supo escuchar fue que antes los hijos no se iban de los padres. Ahora el hijo quiere vivir a 5,000 kilómetros del padre, pero antes no. Abraham tenía un cordón, él que había recibido el llamado, pero no se despegaba del papá, ¿verdad? De Taré. Usted vea en el capítulo 11, todo el capítulo 11 al 12, del 12 que es toda la descendencia hasta el 24 de Génesis, habla solo de Abraham. Y para eso fueron 350 años desde Abraham hasta sus nietos, que fueron las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y Dios tuvo que cambiar los nombres, porque los nombres, fíjense que, bueno, el pueblo de Dios no sé, ¿verdad? Pues si todavía no le cae el 20, como se dice, ¿verdad? ¿Sabe por qué hablan? A veces las personas dicen, ¿te cayó el 20 o no te cayó el 20? Porque antes eran 20 centavos que se le echaban a las cabinas de teléfono. Y cuando la operadora oía que le hacía la moneda, ¡ping! Pero habían unos pícaros. Por eso fue que fueron quitando eso. Porque habían unos pícaros que sonaban la moneda, pero realmente no la dejaban allí, sino que le echaban el botón, caía la moneda y ellos seguían hablando. Pero al día de hoy se le dice a la gente, te cayó el 20. O sea, oíste que te cayó la moneda, ¿verdad? Por eso dicen, si usted oye esa palabra, es eso, ¿no? Le cayó el 20. Pero Abraham ya había tenido el llamamiento, pero había el ombligo, ¿verdad? Yo no sé cuántos saben de que nuestra parte de la que los une con la madre, ¿verdad? Donde usted dejó su ombligo, dice todavía el día de hoy que usted busca ese lugarcito. Y yo sí lo puedo decir así, hermano, porque donde yo nací, yo quiero ir a morir ahí, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Pero solo le corresponde a Dios, ¿verdad? Porque yo puedo querer muchas cosas. Como decía mi papá, es que a mí me hace falta esto y me hace falta... No, si a mí me hace falta un helicóptero, un avión. Y es cierto, ¿verdad? Nos hace falta todo. Yo quiero ir a morir allá, pero si Dios me dice, vas a morir aquí en San Francisco, ¿qué voy a hacer? Obedecer, ¿verdad? Hay una cosa, que Abraham tuvo que Dios permitir la muerte de Taré, su padre, para recibir y decirle, volver a decir Dios, deja tu casa de tu padre, de tu parentela y vete a donde yo te voy a decir. Eso no todos los cristianos lo tenemos, ¿verdad? No todos los cristianos tenemos ese oído. Pero Abraham oyó, y como ya no lo unía ese gran amor de padre, pues comenzó a agarrar camino, ¿verdad? ¿Por qué Dios lo sacaba de ahí? Porque la tierra que Dios quería darle a su descendencia era Canaán. Y Canaán estaba habitada por los cananitas, ¿verdad? De toda la descendencia de Canaán estaban los amonitas. O sea, toda esa descendencia después, ¿verdad? Porque los amonitas vienen por el pecado que cometió Lot y sus hijas, ¿verdad? Ustedes ya deben de saber la historia, ¿verdad? Que Lot llegó, ya era viejo, y cuando lo saca de Sodoma y Gomorra, estas las lleva hacia unas praderas enormes. Y que allí vino Lot y por eso enseñaba el sábado pasado, ¿verdad? O antepasado, de que no es bueno que nos tomemos el vino fermentado, ¿verdad? Porque eso hicieron las hijas de Lot, ¿verdad? Usted puede leer ahí en Génesis, que lo emborracharon y después se acostaron con el papá. Y de eso vino una maldición. Y esa maldición hasta el día de hoy está. Esta gente, para Dios, no está en su plan, pues, ¿verdad?
Esta gente está totalmente, viene de una descendencia que a Dios no le agradó, que emborracharan a su padre y luego se acostaran con él, ¿verdad? Pero ese no es el tema de hoy. Miramos de que Abraham escuchó. Muchas veces, no sé, en el lado cristiano oímos esta palabra, dice, es que estoy en el desierto, ¿verdad? ¿Y por qué en el desierto? Porque Jehová, Dios, quería llevar a Abraham a esa parte del desierto, para que, porque todo el monte, todo el río Jordán y toda esa parte de allí, es un desierto, era un desierto. Al día de hoy, los judíos, por la bendición que tienen, se inventaron una máquina, ¿verdad? Que el agua salada del mar la vuelven dulce, algo que nadie, ningún país lo tiene. Esa ciencia solo se la dio Dios a los judíos y se la dio en profecía, ¿verdad? Un día de esto vamos a hablar cómo floreció Israel, ¿verdad? Porque Israel era un desierto. Si usted ve, hasta el día de hoy yo estaba viendo donde el monte, porque mucha gente puede decir, no, es que la Biblia habla puro cuento. No, vaya a Google y mire el monte de Sinaí, donde Dios habló y dio la tabla de la ley. Ese monte, todo como 1 kilómetro alrededor de la punta del monte Sinaí, está quemado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el poder de Dios lo quemó desde el tiempo de que le habló a Moisés. Y estaba viendo yo porque pasan las expediciones ahí, ¿verdad? La gente que sube de turismo. Cuando Moisés subió allí, se lleva casi 2 días para llegar hasta la cumbre, día y medio. Y ahí está la cueva de donde Elías se escondió de acá. O sea, bonito. ¿Por qué? Porque mucha gente cree de que todo lo que está escrito aquí, estas ciudades existen. Ur de los Caldeos existe, ¿verdad? Le estoy diciendo que está en el límite donde fue la primera creación de Dios, del ser humano, que la Biblia tiene los datos, porque no hay otro libro, ni el libro del Buda, ni ningún libro tiene la genealogía de los judíos, ningún libro. Por eso Dios guardó esta palabra, ¿verdad? Yo el otro día estaba viendo en YouTube donde hay contradicciones del libro estaba viendo, solo vi así, ¿verdad? Pero esta persona se encarga de estar hallando los errores de la Biblia, ¿verdad? En lugar de estar hallando los errores de la Biblia, ¿por qué no se alinea, verdad? Pero esto lo pone Satanás. Estaba viendo de que Primera de Reyes y las Crónicas son los mismos libros. Claro, si uno va más profundo, pues ve, ¿verdad?, de que el mismo narrador de la historia de Primera de Reyes es el mismo del narrador de las Crónicas, ¿verdad? Pero yo no me voy a meter en esos temas, porque eso solo le corresponde a Dios. Dios sabe por qué dejó esto. Incluso estábamos viendo también con mi hermano de que son 52 evangelios. No solo son los 4 evangelios, son 52. Pero eliminaron, por ejemplo, el de Tomás, uno de los que cuenta más específica la historia de Jesús. Lo eliminaron porque ese les contradecía en ese entonces a los papas, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter en esos temas, ¿verdad? Nosotros nos vamos porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, estos 66 libros, no se contradicen. Aunque el enemigo quiera buscar y diga que sí, pues déjame decirle que yo hasta el día de hoy no hay algo que se contradice. Pero vamos a ver en Romanos 4:11. Vamos, hermano Diverto, pedirle que nos lea Romanos 4:11. Amén. Dice así la palabra del Señor, como está escrito: honrando al Padre, Hijo y Santo Espíritu, dice así. 4:11. Y
recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso para que fuesen padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Este es un ejemplo de Abraham. Abraham es el padre de la fe. A través de esa fe, Jesucristo vino al mundo, ¿verdad? Y si usted ve, en la muerte del padre de Abraham, comenzó a tener el llamado Abraham. Y a través de la muerte de Jesucristo, nosotros tenemos una entrada ante el trono celestial. Porque nosotros no contábamos, en esta historia no contamos, si no hubiera sido por Jesucristo. Ellos son el linaje escogido de Dios en cuerpo y nosotros en espíritu, ¿verdad? O sea que en otras palabras somos adoptados en una fe, ¿verdad? Por fe. A ese Dios que no lo vemos, pero lo sentimos. Yo no sé si usted lo siente, ¿verdad? Pero yo lo siento. A veces decimos en este lugar, ¿verdad?, que la emoción no es buena, porque la emoción es la emoción de la carne. Pero yo déjeme decirle que sin emoción, usted no caminaría aquí sin la emoción. Claro, la emoción hay que sujetarla con la pasión en el espíritu, ¿verdad? La emoción no es buena, porque la emoción hoy es y mañana no es. Pero si usted la sabe sujetar, usted va a ser un cristiano de aquellos que dicen gloria a Dios. Pero yo ahorita, en todo el transcurso de esto, yo no sé, pero no hay un gloria a Dios. Lo que hay es sueño, ¿verdad? ¿Cuántos tienen sueño esta noche? ¿Verdad? Lo que hay es sueño. Pero hermanos, Abraham tuvo fe. Oír la voz de Dios que le dijera que se fuese de su parentela. ¿Por qué? Porque el papá de Abraham adoraba a esos ídolos, ¿verdad? Los ídolos de barro que tenían allí. Pero Abraham tuvo ese oído afinado para decirle: Señor, ¿dónde quieres que yo te adore? Y ya le dijo: vete y yo te voy a mostrar dónde. Realmente no era para Abraham la tierra, sino para su descendencia. Porque el día de hoy, yo no sé, ¿verdad?, cuántos han visto, ¿verdad?, pero Israel es pequeñito, ¿verdad? Incluso una parte de Israel que cruza con Jordania apenas son 15 kilómetros. O sea, en otras palabras, y son como 250 kilómetros cuadrados de Israel, ¿verdad? Pero es un país tan pequeño que al día de hoy no hay país que lo pueda enfrentar, ni Rusia, ¿verdad? Ni Rusia. Claro, Israel nunca, si usted ve al día de hoy, a Israel le dejan ir estos árabes por día, le dejan ir cientos de misiles. Claro, eso no lo dice la noticia, ¿verdad? Pero si usted va más allá a ver, solo hablan, no, que Israel está masacrando la línea de Jordania, la línea de Palestina, ¿verdad? Pero nunca mencionan de que Israel se está defendiendo. Pero Israel es así de pequeño, pero con un conocimiento que Dios le ha dado, que a Estados Unidos le tuvo que vender la tecnología de los drones. Esa tecnología no es de Estados Unidos. Esa tecnología Israel la tenía desde 1980. Y nosotros nos venimos a dar cuenta hasta ahorita que ya un dron cruza, casi todo el mundo, ¿verdad? Aviones no piloteados por personas, pero controlados por las máquinas. Esa tecnología es de Israel. Israel tiene mucha tecnología, incluso hasta el día de hoy, la seguridad que Israel tiene. Por ejemplo, los presidentes, incluso el presidente de aquí, los primeros guardaespaldas que tienen son israelíes. Tienen unos reflejos, artes marciales impresionantes. Para que le peguen a un presidente de esos, no tan a lo fácil le van a pegar un tiro. Porque ellos son bien hábiles. ¿Eso quién se lo ha dado? Dios. Dios le ha dado eso a Israel.
Y desde 1948, que Israel en un día se hizo nación, desde esa fecha Dios le dice en Amós que nunca más los van a desraigar de ahí, del pueblo de Israel, de la tierra que Dios le dio por medio de Abraham. ¿Fíjense? Nunca más. Ya ve que Hitler estaba peleando con Estados Unidos, peleando con Rusia, peleando con los aliados, todos los aliados, con Inglaterra específicamente. ¿Qué tenían que voltearse Satanás? ¿Cómo voltea la mente de Hitler? Y la agarra con 6 millones de judíos. ¿Por qué? Porque Satanás conoce. Yo estaba viendo un estudio de que Jesucristo vino como cordero, ¿verdad? Todos lo miramos así. Pero Satanás sabe cómo se muestra y tiene lógica. Como cabro. Imagínense, Jesús como cordero, como oveja, ¿verdad? Y Satanás con la cara del cabro, porque así se presenta. A 12 kilómetros de Jerusalén, Satanás tenía una cueva donde directamente el macho cabrillo existe ahí. O sea, ahí tiene como su guarida, pues. Pero cuando se presentan, porque él viaja a través no es omnipresente, ¿verdad? Aquí lo pueden estar convocando, pero él se tarda cierto tiempo para llegar. En cambio Dios no va, porque usted sabe que Dios es omnipresente, no tiene fin. Él está en todo momento. Si usted se hinca a orarle aquí o se hinca a orarle allá en Guatemala, en ese momento puede estar él escuchándolo. Satanás no. Para eso tiene demonios, tiene principados, porque a través de esos son los que le llegan a decir a Satanás. Y como lo dije la vez pasada, ¿verdad? Estas élites a cada año van y reciben las órdenes, ¿verdad? En esta cueva. Pero él se presenta como cabro, ¿verdad? Imitando a Jesús, que es como oveja, y tiene lógica, porque Jesús como cordero fue llevado al matadero. Y entonces Satanás ya se muestra como con una cara de cabro. ¿Por qué el cabro? Porque dije el otro día, el cabro es el único animal que es inquieto. Él siempre tiene que estar hueliendo a la mujer, a la cabra hembra, todo el tiempo. Y no la dejan paz, todo el tiempo. Y esa misma quietud le pone al hombre en infidelidad. Esa misma quietud. Vea usted un hombre que es infiel, no se llena ni con una, ni con dos, ni con tres. Los compañeros que yo tengo, yo los veo con aquella ansiedad y aquella ansiedad. Tienen como 4 mujeres aquí. Y los miro con un deseo de que todas las mujeres que pasaran quisieran agarrarlas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque Satanás pone ese deseo, ¿verdad? Como el lesbianismo, como los homosexuales. Son unos deseos infernales que realmente no se sacian nunca. ¿Por qué? Porque ya leímos en enseñanzas atrás, ¿verdad? Que en Romanos dice que Dios les da un espíritu para que se quemen, para que se desgasten y se mueran a temprana edad. Miren, los homosexuales, ¿a qué edad se mueren? Es raro el que llega viejo. A 70 años no llega. Si no se mueren de SIDA, se mueren de cualquier enfermedad, porque hay una maldición al mismo tiempo que tienen relación. Usted sabe, como hay una maldición, la sangre agarra cualquier virus, ¿verdad? Porque ellos no tienen parte, usted sabe, ¿verdad? Que no tienen una parte, un órgano como para reproducirse, sino que su órgano es al revés. Entonces capta todo, agarra todo. Y por eso son los primeros que tienen SIDA, porque allí ha maldecido Dios a ese tipo de personas. Pero usted vea ese deseo. Vea a una mujer lesbiana. Una mujer lesbiana se lambe por una mujer, por otra mujer, su compañera, con un deseo, con una mente increíble. Por eso muchas veces dicen: te dejaste quitar la mujer de una lesbiana. Es que ellas conocen los puntos que nosotros los hombres no conocemos. Ellos saben cómo llegarle a una mujer cuando está deprimida, porque ellas son mujeres. Le llegan, le dicen: no te preocupes, mi amor. Y le comienzan y cuando siente, ya la ha besado. Y si la besó, se la llevó el diablo, ¿verdad? Y la convence mejor que un hombre, porque el espíritu de convencimiento es satánico. Ni un hombre tenemos la labia que tiene una lesbiana. Es por gusto. Si una lesbiana se mete y esta mujer no va a las cosas de Dios,
y no conoce estos principios, déjame decirle que se la duerme así. Ahí me cuenta unas amistades que tengo yo en Guatemala, hermanas que van a la iglesia. O sea, hay que poner atención los padres de familia, ¿verdad? Porque hoy en día, mire que desde el colegio les van enseñando todo eso. Usted puede ser libre. Y esto no es que me esté saliendo del tema, hermano, sino que es parte también de nuestro vivir. Dice, hoy en día usted no permita de que una compañerita vaya a dormir con su hija. Dice, es que las dos son mujeres. No, porque ya aquí en Estados Unidos les están diciendo que usted llega a una edad donde usted puede elegir el sexo. ¿Quién les dijo eso? Los niños no están para elegir sexo. El niño viene hombre y viene mujer. ¿Por qué tienen que decirle los padres, eligen? Y déjame decirle que hasta en Guatemala eso está plagado ya. Me contaba estas amistades de que hay una hermana que va a la iglesia y su hija deja al esposo y se lleva a una compañera como supuestamente amiga a dormir juntas. Todo el mundo sabe que vive en un lesbianismo, pero nadie le dice a esta señora de que, los 5 sentidos de la señora, pues. ¿Cómo voy a creer yo que aquella se pone celoso cuando el papá llega a ver a los niños? Es automático. Siente celo porque la quiere como mujer. Y entonces, ¿dónde están los principios que se enseñan en las iglesias? Prendamos las antenitas, hombre. O como los hombres, ¿va? Que dicen, yo tenía, y lo cuento así, teníamos una amistad con mi esposa, que incluso vivíamos en los mismos cuartos. Yo no sé cuánto han alquilado en la vecindad del Chavo, digamos. Pero sí era como una vecindad del Chavo, ¿verdad? Porque vivían 8 familias, ¿verdad? Es bonito, se siente bonito. Pero yo miraba de que esta mujer había sido violada por el papá, y automáticamente al tiempo que fue violada se le entró un espíritu se llama, tiene su nombre, pero que no la sacia en ningún momento. ¿Así? No. El nombre, tiene un nombre, se me ha olvidado el nombre, pero es un nombre, es como lascivia, pero el nombre real que se le da ahorita, hoy en día, es un nombre que es insaciable esta mujer. Y el esposo dejaba, no sé, había agarrado la amistad de un homosexual, y él pasaba por homosexual, pero en realidad no, porque el hombre trabajaba mucho y esta mujer todito el día quería estar en eso. Entonces, él le ayudaba a sacar la tarea, este homosexual. O sea, digo yo, bueno, ¿y dónde tenían los 5 sentidos de esta persona? Le digo eso, hermanos, porque nosotros como pueblo de Dios debemos de prender las antenas, ¿verdad? Su amistad, que no sea con este tipo de gente, y no es porque los discrimine, sino que guarde su distancia, porque la Biblia nos menciona, incluso hay proverbios chinos, y esto no es un proverbio cristiano, ¿verdad? Pero dice, el que anda con lobos aprende a aullar. Si usted, ¿para qué quiere una amistad de lesbianas? ¿O para qué quiere una amistad de homosexuales? ¿Verdad? No los odie, no los, como le dijera yo, no los critique, pero no participe. No sea el mundo, no vaya a ser de que el diablo trabaje y cuando usted sienta está enlazada. O sea, usemos como cristianos nuestros 5 sentidos, ¿verdad? El mundo es mundo, y por eso nosotros venimos a la iglesia. ¿Por qué venimos? Porque queremos ser diferentes, ¿verdad? Abraham tuvo que dejar su parentela. Si usted ve la historia de Sarai era su hermana, porque en ese tiempo era necesario que de su misma parentela se unieran, porque Sarai es su media hermana. Usted sabía eso, ¿verdad? Que Sarai era media hermana de Abraham, pero era muy hermosa. Pero Dios permitió, hasta cierto punto de la Biblia, permitió que se pudiera hacer este tipo de generación. Pero ya se multiplicó la generación y ya no es permitido. Desde Levíticos comienza ya a prohibir Dios. Desde que da los 10 mandamientos dice, ok, escoge al pueblo de Israel para darnos estatutos cómo debemos de vivir. Cuando menciona los estatutos en Levíticos, desde el 18 en adelante, dice, y vosotros los hijastros, no miremos la desnudez.
Cuando dice no miremos la desnudez, es como cuando va usted a ver a Noé, que el hijo vio la desnudez, pero en realidad lo que está diciendo no es solo mirar, no te acostés, ¿verdad? Y igual, padre e hija, madre e hijo. Pero ¿cómo está el mundo de hoy? Torcido totalmente, torcido. Y solo viene la palabra de Dios a darnos una iluminación, cómo debemos de conducirnos. ¿Por qué poquito venimos a la iglesia? Porque no a todos queremos vivir como la Biblia nos ordena. ¿Nosotros qué queremos? Darle a este cuerpo un gusto placentero. ¿Y cuáles son los gustos placenteros? Al hombre, tener 3, 4 mujeres. A las mujeres, poder cómo saber engañar. Por eso son las novelas. Satanás ha filtrado, mire cómo está el día de hoy. En las novelas, el hombre y la mujer aprenden cómo engañar. Por eso es que los cristianos, hasta cierto punto, se les prohíbe que esté viendo novelas. ¿Ah? La astucia, cómo Satanás mete el mensaje. Dice, si el hombre es bravucón, cuando se vaya a trabajar, tú haces esto. Eso enseña la novela. Y como, yo no sé, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que cuando uno está fuera de los caminos de Dios, participa en unas cosas así. Porque yo, ¿para qué voy a decir que no? Yo ya he sido infiel. Me ha tocado. Y sé que esa emoción es emocionante. La carne siente que ya lo van a ver, que el marido de aquella ya lo va a ver. Fíjense. Yo no sé, ¿verdad? Pero si usted no lo ha hecho, levante su mano al cielo y diga, bendito sea Dios. Pero yo que ya lo he hecho, porque ya lo he hecho, pues eso es tiempo pasado, pero lo digo de este lugar. No, hay una infidelidad. ¿Por qué? Porque cuando uno pisa amor, pues le da gusto un poco a la carne. Y me gustaba esa emoción que ya viene. Saltate por el cerco, decía, ¿verdad? Eso es la carne, ¿verdad? Por eso venimos aquí a aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso solo ha servido como experiencia. Porque realmente no es bueno ni acordarse. ¿Acaso Dios, si se comenzara a recordar de lo que nosotros hemos hecho, estuviéramos parados aquí? No, ¿verdad? Pero por eso venimos aquí a la casa de Dios, aquí venimos a aprender. Y mire, ¿sabe qué hace Satanás? Con un poquito que ya no nos reunimos mucho. No, hombre, venimos como con la carne infladita. Con sueño venimos. Supuestamente deberíamos de estar descansados, ¿verdad? Pero con un gran sueño. Yo le miro la cara a ustedes. Quisieran que ya se terminara el culto. ¿Sí o no? Bueno, solo la hermana Cecilia dice que no, ¿verdad? Pero ya ahí le puedo ver yo la cara a todos. Y que los termina y comienzan a ver el reloj. Hermano Heriberto se pone con su lapicero ahí como de despistar un poco el sueño.